Buenos días a todos. Es un placer presentarles mi trabajo de investigación titulado La importancia de una técnica correcta de saque con salto para la prevención de lesiones de manguito rotador en mujeres de 20 a 25 años de Primera División Nacional de Voleibol. El propósito de esta tesina es abordar una conexión poco estudiada analizando cómo las técnicas de entrenamiento conllevan a desequilibrios estructurales, provocando una lesión, en este caso lesión de manguito rotador, el cual influye en el rendimiento del deportista en la aparición o persistencia del dolor en hombro en mujeres de 20 a 25 años. A lo largo de esta presentación les expondré los principales hallazgos de mi revisión sistemática y descriptiva de lesiones, así como las implicaciones prácticas de integrar la fisioterapia manual en el manejo de pacientes con lesión de manguito rotador. Espero que este trabajo contribuya a enriquecer el conocimiento sobre la interacción en enfermedades musculoesqueléticas y destaque el papel crucial de nuestra profesión en la atención integral de estos pacientes. Sin más, les invito a acompañarme en este análisis. A lo largo de la presentación es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. Número uno, la lesión de manguito rotador es una patología que afecta al grupo muscular que estabiliza y permite el movimiento del hombro común en jugadoras de voleibol. Punto 2. Factores biomecánicos, movimientos repetitivos sobre la cabeza, factores técnicos, errores en la ejecución de saque y remate, factores de carga que vendrían siendo el volumen excesivo de entrenamiento. Para la parte de la fisiopatología, microtraumas repetitivos, la parte de la inflamación tendinosa, degeneración progresiva del tendón. Etiológicamente afecta al 33% de jugadoras de voleibol de primera división, mayor prevalencia en ataques y opuestas. El pico de incidencia va de los 20 a 25 años. Se clasifica prácticamente en tendinitis aguda, tendinitis crónica, desgarros parciales o totales. El siguiente punto vendría siendo el diagnóstico, que para esto es muy importante la parte de la evaluación clínica, test específicos y estudios de imagen. El tratamiento puede ser conservador, fisioterapéutico y es igual con la parte del fortalecimiento progresivo. Antecedentes generales. Descripción anatómica del sistema musculoesquelético. Ok, vamos a hablar acerca de eso. Protege a los demás sistemas. A la vez que permite un movimiento controlado, los músculos esqueléticos se unen a los huesos mediante tendones. Cuando los músculos se contraen, se acercan entre sí sus puntos de unión, lo que permite movimientos deliberados. Los huesos del esqueleto sostienen al cuerpo y controlan la fuerza de la gravedad y forman una estructura protectora alrededor de algunos órganos. El hueso es un tejido metabólicamente activo que sirve de depósito de calcio y de fósforo. Los huesos se unen a otros huesos mediante diversas articulaciones. A menudo se trata de una capa de cartílago que recubre las superficies óseas, contenida dentro de una cápsula fibrosa llena de líquido sinovial, que minimiza la fricción entre los huesos. Los músculos del manguito rotador lo conforman el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Todos los músculos del manguito rotador se originan en la escápula y se insertan en el húmero. Anatomía y función del manguito rotador. El manguito rotador contribuye a un elemento fundamental para la estabilidad y función del hombro durante la práctica del voleibol. Su complejidad anatómica permite movimientos precisos y controlados. Los componentes principales, como antes lo mencionamos, el músculo supraespinoso que realiza la abducción inicial, el músculo infraespinoso que realiza la rotación externa, el músculo redondo menor que realiza la rotación externa, el músculo subescapular que realiza la rotación interna. Biomecánica y gestos deportivos. La biomecánica del hombro es complicada debido a la interacción de múltiples articulaciones y estructuras musculotendinosas. La articulación esternoclavicular y la articulación escapulotorácica, esta configuración permite un amplio rango de movimiento en múltiples planos, pero también requiere una coordinación precisa entre los diferentes componentes para mantener la estabilidad. Aquí les puedo mostrar la parte de la preparación, la aceleración y el seguimiento que vendrían siendo las fases, los movimientos principales que realiza en cada una de estas fases y las estructuras de riesgo. Para la fase de preparación,
Los movimientos principales son la abducción máxima y la estructura en riesgo es el músculo supraespinoso. Para la fase de aceleración, el movimiento principal es rotación interna y las estructuras de riesgo vendría siendo el músculo infraespinoso. La fase del seguimiento, el movimiento principal es la desaceleración y la estructura en riesgo es el manguito rotador posterior. Durante la fase de aceleración se generan fuerzas rotacionales enormes en el hombro y la fase de desaceleración también es crítica ya que los músculos del manguito rotador deben trabajar excéntricamente para frenar el brazo. Esta fase puede ser particularmente estresante para el infraespinoso y el redondo menor que actúan como los principales desaceleradores del brazo. Epidemiología y factores de riesgo. Los factores de riesgo para las lesiones del manguito rotador son numerosos y pueden clasificarse en intrínsecos, que van relacionados con el individuo, y extrínsecos, que son relacionados con el ambiente o la actividad. Comprender estos factores es crucial para para desarrollar estrategias efectivas de prevención y manejo. Los estudios epidemiológicos indican una prevalencia de al menos el 33% durante una temporada regular. Tratamiento fisioterapéutico y opciones terapéuticas. Para el tratamiento fisioterapéutico, es un componente esencial en el manejo de las lesiones del manguito rotador en jugadoras de voleibol. El objetivo de la fisioterapia es reducir el dolor, restaurar el rango de movimiento, mejorar la fuerza y la función y eventualmente permitir al atleta volver a su nivel previo de rendimiento deportivo. Para la primera fase se centra en restaurar el rango de movimiento pasivo y activo asistido. Esto puede incluir ejercicios pendulares, ejercicios de deslizamiento en pared y estiramientos suaves. La segunda fase se enfoca en fortalecer los músculos del manguito rotador y los estabilizadores de la escápula. Esto puede incluir ejercicios isométricos, ejercicios con bandas elásticas, ejercicios de cadena cinética cerrada. Y para la tercera fase implica ejercicios más funcionales y específicos del deporte. Para los jugadores de voleibol, esto podría incluir ejercicios pliométricos, lanzamiento contra la pared y progresión gradual hacia los movimientos de saque y remate. Para el proceso patológico y adaptación, la respuesta tisular a las demandas del voleibol sigue un patrón característico de adaptación y potencial. El tejido tendinoso experimenta cambios progresivos que pueden llevar a la disfunción. Alguna de las fases de adaptación puede ser la respuesta inflamatoria aguda, remodelación tisular y cambios degenerativos. Ahí, como lo muestra en la imagen, habla de etapas que vendrían siendo inicial, intermedia y avanzada. Sus características son inflamación, degeneración y rotura y algunas de las manifestaciones que son dolor agudo, crónico y debilidad. Evaluación y diagnóstico. El diagnóstico preciso requiere una evaluación sistemática que incorpore múltiples elementos clínicos. Los hallazgos deben de interpretarse en el contexto específico del deporte. Algunas de las pruebas que son más específicas para este tipo de patología son tres. El test de Joff con una sensibilidad de al menos el 88% y una especificidad del 82%. El test de NIR, que nos da una sensibilidad del 85% y una especificidad del 75%. Y la prueba de Hawkins, que nos da una sensibilidad del 92% y una especificidad del 70%. El planteamiento del problema. Se reconoce que en este deporte corren un riesgo alto, ya que este deporte es de alto impacto. Actualmente, una de las razones por las cuales sucede este tipo de lesiones es porque el personal no se encuentra altamente capacitado para poder brindar un apoyo o bien un entrenamiento adecuado. Los factores de riesgo deportivo son aquellos elementos que pueden aumentar la posibilidad de sufrir estas mismas lesiones. La pregunta de investigación: ¿por qué una técnica correcta de entrenamiento puede prevenir lesiones en pacientes femeninos que practican voleibol de 20 a 25 años? Es importante reconocer el rol de un entrenador físico en el ámbito deportivo. Sin embargo, se considera que la falta de conocimiento por parte del entrenador para poder brindar un entrenamiento correcto es casi nula. El correcto posicionamiento de las mujeres deportistas, el realizar cualquier movimiento debe ser preciso, por lo que en esta investigación indagaremos sobre cuál es la técnica correcta en el campo deportivo. Uno de los objetivos principales es evitar que más pacientes femeninos se sigan lesionando. Nuestro objetivo principal es identificar el correcto entrenamiento y la importancia de una técnica correcta durante el rol de juego en pacientes femeninos de 20 a 25 años jugadoras de voleibol. Objetivos específicos.
Son tres. Primero, reconocer la importancia de una técnica correcta durante el juego y en el entrenamiento, identificar los riesgos por los cuales se genera ese tipo de lesión del manguito rotador. Y por último, identificar las técnicas adecuadas en voleibol. Nuestro marco metodológico, nuestro enfoque principal es cuantitativo, ya que nuestra investigación se centra en datos medibles sobre lesiones de manguito rotador en voleibolistas. Tipo de investigación, revisión sistemática y descriptiva de lesiones en jugadoras de voleibol de primera división. Nuestro diseño es no experimental y es longitudinal. Nuestro método analítico y sintético. Algunas de nuestras palabras claves van a ser manguito rotador, voleibol femenino, primera división y lesiones deportivas. Nuestros principales buscadores utilizados son PubMed y Google Scholar. Así es nuestra gráfica de distribución de la información, con un 4% de libros, con un 8% de artículos indexados y con un 88% de artículos no indexados. Resultados. El correcto entrenamiento y la importancia de una técnica correcta durante el rol del juego. La investigación ha demostrado de manera contundente que en el entrenamiento adecuado y una técnica correcta son pilares fundamentales en la prevención de lesiones del manguito rotador. Los resultados evidencian que aquellas jugadoras que siguieron un programa estructurado de fortalecimiento y perfeccionamiento técnico redujeron significativamente la incidencia de estas lesiones. En síntesis, el estudio ha revelado que un enfoque integral del entrenamiento que aborde aspectos técnicos, físicos y metodológicos es fundamental para salvaguardar la integridad del manguito rotador en esta población de atletas. Como segundo objetivo, los riesgos por los cuales se genera ese tipo de lesión manguito rotador. En el estudio se ha identificado varios factores de riesgo clave asociados con el desarrollo de lesiones del manguito rotador. Se ha observado con aquellas deportistas que realizan un volumen excesivo de saques por sesión de entrenamiento, superando a los 200, presentan un riesgo 3 veces mayor de desarrollar esta sintomatología relacionada con esta patología. Se ha constatado que una proporción significativa de las lesiones del 65% ocurre durante la segunda mitad de la temporada, lo que sugiere un componente de fatiga acumulativa como un factor contribuyente. Y en nuestro último objetivo, las técnicas adecuadas en voleibol, la investigación nos ha permitido identificar aspectos técnicos específicos que desempeñan un papel crucial en la prevención de lesiones de manguito rotador. Se ha constatado que durante los movimientos de saque y remate, los ángulos de abducción de hombro son superiores a los 150 grados, combinados con una rotación externa extrema, que colocan al manguito rotador en una posición muy vulnerable. Además, el análisis biomecánico ha revelado que el 75% de las lesiones están asociadas con deficiencias en la mecánica del movimiento, particularmente durante la fase de desaceleración del brazo. Para la parte de la discusión, nos pone en conflicto Spinola, Gribord, Pelicena y Pérez Castillo y Pestana Coviella. Ahí están los argumentos. Y bueno, en conclusión, la técnica correcta es fundamental en la prevención de lesiones del manguito rotador. La calidad del movimiento es más importante que la cantidad de repeticiones. Eso es muy importante. Un programa de prevención bien estructurado que incluya fortalecimiento específico, control escapular, es esencial para reducir el riesgo de las lesiones. La periodización adecuada del entrenamiento y la implementación de descansos estratégicos son fundamentales para prevenir la fatiga acumulativa. Nuestra perspectiva es desarrollar de nuevas tecnologías de seguimiento biomecánico para monitorizar en tiempo real las técnicas de nuestras jugadoras. Y debe haber una evolución en la preparación de entrenadores con programas especializados que integren conocimientos sobre biomecánica y prevención de lesiones. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por brindarme su atención unos minutos.